que todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición dominical de aquí en adelante, el informativo regional que hacemos en Mi Voz junto a Radio Universidad de Tarapacá para todo el país a través de los 14 medios de Arica Magallanes, el Morrocotudo, el Observatodo, el Rancagüazo, el Consecuente, el Magallanews y todos los que están a lo largo y ancho de nuestro país. En este día queremos compartir punto de vista. Esta semana salió un dato importante del Banco Central, el PIB por regiones. Vamos a estar hablando de aquello. 10 retrocedieron, así que oreja para ver justamente qué es lo que podemos hacer. Oreja, ver. Sí, acá ocupamos los 5 sentidos y los cruzamos de todas maneras. También estaremos recorriendo el país a través de informaciones de los medios de Mi Voz, algo que quedó pendiente ayer, pero que suplimos con una gran conversación con Patricio Arias. ¿La quieres revisar? Entra al YouTube de Radio U Tarapacá. Y finalmente, en esta edición de Domingo Dominical, estaremos hablando con Gonzalo de la Maza, sociólogo, doctor en sociología de hecho, y Premio Nacional de las Universidades Regionales 2026. Primera vez que se entrega este reconocimiento y vamos a estar hablando de desarrollo regional, de participación ciudadana y cuáles son los puntos claves para recuperar, sobre todo en nuestro país, la confianza. El menú está ofrecido, la mesa servida, comienza este informativo de media hora para hablar de regiones, aquí en la 95.9 y en mivoz.c. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio U Tarapacá. Sí, es hora de tener punto de vista en nuestro editorial y comenzamos titulándolo El PIB regional revela un Chile a 2 velocidades. ¿Por qué? Miren, hay mapas que no muestran montañas ni carreteras, muestran oportunidades. Y el último del Banco Central, el último mapa, deja una imagen difícil de ignorar. Chile avanza, pero cada región parece estar corriendo una carrera distinta. Durante el primer semestre de 2026, el PIB cayó en 10 de las 16 regiones, explicando la contracción nacional de 0,5%. Mientras Atacama sorprendió con un crecimiento de 10,5% impulsado por la minería del oro y la plata, Tarapacá avanzó 5,5% gracias al cobre. En el otro extremo, O'Higgins, Antofagasta, Biobío, Maule, Ñuble, Aysén, la Araucanía, Arica y Parinacota, Magallanes y Coquimbo terminaron el trimestre en terreno negativo. Sí, estuvo fluctuando entre un menos 1% a menos 6,6%, menos 1% Coquimbo, menos 6,6% O'Higgins. Antofagasta, que sabemos que tiene ahí la marraqueta de Chile, el cobre, Codelco, las mineras más grandes, tuvo un indicador de menos 5,3% para poner atención. Por su lado, la región metropolitana creció un 1%, sostenida por los servicios y el comercio, mientras Los Ríos también tuvo un índice positivo del 2,2%, Los Lagos 1,2% y Valparaíso 0,3%. Todos ellos, ya lo decíamos, con números azules. Ahora, hay una escena como en Babel, la película de Alejandro González Iñárritu, que ayuda a entender este momento. Historias completamente distintas ocurren al mismo tiempo, conectadas por un mismo mundo, pero con consecuencias muy diferentes según el lugar donde suceden. La economía chilena empieza a emular, a parecerse a este relato. Una misma política nacional convive con realidades regionales que avanzan a velocidades completamente distintas, como lo decíamos en el título de esta editorial.
También hay una paradoja interesante. Mientras la actividad económica retrocede en buena parte del país, el consumo de los hogares creció en 10 regiones, impulsado por turismo, restaurantes, transporte, salud y servicios personales. Es decir, las familias siguen moviendo parte de la economía, incluso cuando sectores como la minería, la fruticultura, la construcción o la pesca pierden fuerza. Quizás la principal lección no está en quién creció más o quién cayó menos, sino que esté en comprender que hablar del crecimiento de Chile ya resulta insuficiente. Cada vez importa más entender qué región crece, por qué lo hace y qué necesita aquella que quedó rezagada. Porque las cifras nacionales ordenan la macroeconomía, pero son los territorios los que finalmente muestran cómo se vive esa economía todos los días. La información justa y la mirada necesaria. De aquí en adelante, en Radio Utarapacá. Bien, y luego de aquella enumeración de porcentajes que vamos a compartir más en detalle en el morrocotudo.cl y los 14 medios de mivoz.cl para que puedan revisar este editorial, ahora nos vamos a recorrer el país por medio de los titulares de Mi Voz. Un scroll de noticias pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Y comenzamos este recorrido virtual como siempre en nuestra brújula indicando el norte, porque rugby a 3.500 metros es posible. Atención, porque Putre podría ser la capital del entrenamiento en altura de Chile. Niños de Arica y la precordillera protagonizan el scrum más alto de Chile en Saxamar. La iniciativa busca acercar el rugby a las comunidades andinas y formar parte de la estrategia de Putre para consolidarse como un polo nacional e internacional del deporte en altura. Sí, la ciudad o la comuna capital de Parinacota quiere marcar el inicio del país y el inicio también de estas disciplinas. Así que, atención, van a armar allí la infraestructura para que los deportistas que quieran sacar alto rendimiento en las alturas puedan acudir allí. Todos los detalles en elmorrocotudo.cl. Continuamos ahora hasta Coquimbo, donde nos enteramos que impulsan centro pionero para conservar especies nativas en La Serena. Sí, la capital de la región de Coquimbo. Allí se construirá un centro tecnológico para investigar y conservar estas especies que surgen en el desierto florido y recuperar así ecosistemas afectados por la sequía. El proyecto, impulsado por Chilquín, Time4 y la comunidad El Rosario, aumentará la producción de plantas de 30.000 a 250.000 en los próximos 10 años. Un desafío interesantísimo que busca preservar nuestro medio ambiente y, por supuesto, proyectarlo. Todos los detalles en elobservatodo.cl. Y concluimos nuestro viaje virtual en esta oportunidad en el Biobío. ¿Qué perdería Talcahuano sin sus humedales? Pues bien, expertos, vecinos y autoridades abordaron su futuro. En el Teatro Dante de Talcahuano, el municipio reunió a especialistas, organizaciones y autoridades para abordar la protección de humedales urbanos. La comuna ya cuenta con los humedales Roquant Andalien de Navi Sur y lagunas Recamo-Redacamo y avanza en nuevas declaratorias para reforzar la resiliencia frente al cambio climático. Sí, si queremos tener presente y futuro, tenemos que preocuparnos de nuestra casa, pero no la que construimos con ladrillos, bloquetas, en condominios o casas propiamente tal, sino que es nuestro entorno. Todos los detalles los puedes revisar en elconsecuente.cl. Media hora para dar la vuelta al mundo y seguir tu día. De aquí en adelante, en Radio Utarapacá. Y luego de ese recorrido express por el país, nos vamos a conversar en esta oportunidad con un ganador inédito del Premio Nacional de las Universidades Regionales 2026,
reconocimiento que entrega la agrupación de universidades regionales a UR. Me estoy refiriendo a Gonzalo de la Maza. Lo presentamos y conversamos con él. A continuación en la entrevista. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, llega la hora de conversar y en esta oportunidad estamos con don Gonzalo de la Maza Escobar. Es sociólogo, doctor en sociología y uno de los principales referentes chilenos en descentralización, participación ciudadana y desarrollo regional. Con 5 décadas de trayectoria académica e investigativa a estudiar cómo las comunidades fortalecen la democracia y construyen políticas públicas desde los territorios. Académico de la Universidad de los Lagos e investigador del CEDER, en 2026, ahora recién, recibió el Premio Nacional de las Universidades Regionales en Humanidades y Ciencias Sociales, un reconocimiento que hacer un permanente aporte al desarrollo del país desde las regiones. Bienvenido, don Gonzalo, ¿cómo está? Muy bien, muy contento con este premio de la UR, una iniciativa muy interesante y descentralizadora. Sí, de hecho, quería partir justamente preguntándole sobre aquello. Fueron las propias universidades fuera de Santiago las que reconocieron su trayectoria. ¿Qué significado tiene para usted que este reconocimiento nazca desde las regiones y no desde el centro político o académico del país? Y yo creo que a mí no me gusta incluso hablar mucho de descentralización, a mí me gusta hablar de fortalecimiento de los territorios, o sea, mirar, esa es la verdadera meta. Ahora, para fortalecer los territorios hay que descentralizar, pero hay que hacer otras cosas. Una de esas cosas es que reconozcamos nosotros mismos el valor de lo que los territorios son, quieren ser y aportan al país, o sea, que miremos nuestro país desde ese ángulo. Y eso no siempre ocurre en el terreno del reconocimiento por razones obvias, porque nosotros los chilenos nos gusta que nos reconozcan en el exterior, ¿ah? Que otros digan, hoy que no sé, ganamos un campeonato o lo que sea, ¿no? Ujú, Bueno, esa es una dimensión del reconocimiento y por lo tanto, cuando se trata de premios en algún área, también nos va a interesar que sea la autoridad nacional o, en fin. ujú, Pero hay otra dimensión del reconocimiento que es el reconocimiento propio. O sea, si uno no desarrolla esa labor y no reconoce como valioso una iniciativa científica o de cualquier naturaleza, ujú. es muy difícil luego que se logre lo otro. Es decir, me parece un requisito y por esa razón para mí tiene un gran valor. La agrupación de universidades regionales cumple 30 años y en estos 30 años inaugura esta idea de premiar, me imagino que no solamente académicas y académicos, pero en primer lugar eso, que han hecho un aporte en esta dimensión. Y a mí me parece que una cosa no quita la otra y al contrario, si no nos reconocemos entre nosotros mismos de esa manera, de una manera, o sea, hay un grupo con independencia y todo, pero dice, esto tiene valor, es muy difícil luego que se produzca otro reconocimiento, que es el problema, justamente. Ujú, No se ve, no se aprecia, no se reconoce en definitiva. Así que me ujú. parece muy importante, ojalá, así entiendo, se consolida, el próximo año hay otros premios y así que esto sea un componente del reconocimiento académico en el país. De todas maneras, bueno, aún así, este reconocimiento desde el desarrollo regional, desde este espacio que está a lo largo y ancho de nuestro país, pese a esos avances que han habido, muchas decisiones importantes siguen tomándose desde la capital. ¿Cuál cree que hoy es el principal obstáculo para construir un Chile verdaderamente desarrollado desde la región? Claro, yo creo que ahí es que, de nuevo, pues, Chile tiene una cultura política centralista, eso tiene raíces históricas, no, históricas profundas, me refiero, en el periodo anterior a la independencia, por ser un país que vivió la guerra, y la guerra es muy centralizadora, porque tú tienes un comando central, digamos, que tiene que enfrentar en un territorio lejano, pensemos que nosotros éramos una colonia española extraordinariamente lejana, y hay otro punto, que es que teníamos también un conflicto que se resolvió más o menos, se estableció un statu quo, digamos, en la colonia, en una Ujú, especie en un acuerdo, en un pacto, ¿no?, territorial con los habitantes de los pueblos originarios.
una cosa históricamente muy original. Bueno, la independencia no tuvo nada que ver con eso. La independencia fue el establecimiento de un orden y que terminó siendo muy centralista. La capital derrotó a las provincias, derrotó a Concepción, derrotó a La Serena, digamos, a la provincia de Coquimbo. O sea, hubo disputa y finalmente esto se resolvió así. Y luego tuvimos un modelos de desarrollo. El actual tiene la particularidad que extrae de los territorios regionales porque está basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y Ujú, sin embargo las rentas no retornan sobre esos territorios, acumulan en función no solo del centralismo, sino también de la dependencia exterior. O sea, hay una cosa ahí muy perversa. Entonces, visto así, yo creo que digamos, podríamos decir, Chile tiene una enorme riqueza, no solamente de recursos, sino que de personas, etcétera. Tiene un conjunto de capacidades que, un producto de la educación, de un Estado desplegado en el territorio, etcétera, pero no ha aprendido todavía, y creo que estamos todavía en el inicio de poder generar, digamos, una autonomía y capacidad de los propios territorios para decidir su destino. Ese es como el nudo principal. ujú, Entonces, no es solo transferir recursos, ¿ah? Que puede en algunos casos ser más o ser menos, sino que es habilitar la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos, las instituciones, las organizaciones, se planteen para dónde quieren ir y puedan ujú, hacerlo, ¿ah? Porque proyectos hay. Ese es como el nudo político. Es largo, por supuesto, es complejo, pero en el claro. fondo los territorios yo creo que tienen condiciones, no veo que hayan dificultades como existen en otros países, territorios que están completamente desconectados, que carecen de infraestructura mínima. Por ejemplo, en términos de universidades, todas las regiones de Chile tienen al menos una universidad, tienen una universidad pública. O sea, son cosas que Ujú, tenemos una infraestructura social relativamente, por supuesto, muy desigual, pero luego entonces, para que dinamizar eso, esa infraestructura, estamos careciendo de los instrumentos. Se hizo un ujú. proceso de descentralización política, que fue la elección de gobiernos regionales, a media. Ahí estamos, a media. La articulación entre municipios y regiones casi, digamos, no está formalizada. La representación de las minorías étnicas en los territorios donde son relevantes no existe. O sea, nos faltan instrumentos para dinamizar eso que tenemos, esa Y, y- riqueza que tenemos. y quizás ahí, don Gonzalo, usted que ha investigado durante mucho tiempo juntas de vecinos, movimientos sociales, la participación ciudadana propiamente tal, incluso antes del retorno a la democracia, muchas veces eso se construye desde el barrio, desde la directiva del condominio, desde la junta de vecinos, como decíamos antes, Así es. desde alguna organización social, artística, cultural, deportiva, ser parte de eso. En ese contexto donde muchas personas incluso dicen sentirse decepcionadas de la política, como del arte de gobernar y de gobernarse en un colectivo. ¿Cómo se recupera la confianza en lo público y en las organizaciones sociales para ser parte y generar este trenzado de desarrollo desde el mismo lugar donde están las regiones? Claro, claro. Lo que ocurre ahí es que ahí se produjo un poco una interferencia de la imagen. Lo que ocurre es que tenemos una separación entre la acción ciudadana normal, digamos, la que nace en el barrio y en cualquier esfera, y la posibilidad de que esas formas asociativas, esa iniciativa, llamémoslo iniciativa social, porque incluso ahora ya no son solo organizaciones en el sentido formal, digamos, que estamos acostumbrados, pero existe acción colectiva, acciones grupales, iniciativas de todo orden, pero los canales de intermediación para hacer que eso tenga injerencia en las decisiones, en la orientación de las cosas, y ese es el sistema político, digamos, está dañado, es insuficiente. Incluso te diría, hay desconfianza desde el sistema político hacia que eso se pueda hacer. ¿Ah? Ujú, El diseño de nuestro sistema político fue el actual, digamos, de la actual democracia, muy centrado en una representación que agota, que es la representación a través de las elecciones, que agota
el mecanismo participativo. Ujú. Pero Y, resulta que ujú. en el último periodo, o sea, digamos, después del 2019, después del estallido social y todo el proceso que se dio, utilizamos nuevamente otros instrumentos, utilizamos los plebiscitos, los mecanismos constitucionales tuvieron iniciativas populares de norma, las propuestas constitucionales, todas ellas, no una, la de la convención, la del consejo, la de la comisión de expertos, propusieron formas de participación institucional y hay incluso un cierto mínimo común que se podría perfectamente usar para que esto se avance, no digo se resuelva, pero avance. Ujú. Eso permitiría restaurar en parte la confianza, porque Chile tiene un problema antiguo ya de desconfianza en sus instituciones, que es que las personas perciben de que esas instituciones, si bien son representativas y ya hemos votado por ellas, ahora tenemos voto obligatorio, así que todos participamos en esa elección, sin embargo, rápidamente sentimos de que no responden a los requerimientos, a la expectativa, a las demandas. Y para eso hay que trabajar en el mecanismo de vinculación. Esa es la Ujú. participación que nos está faltando. Claro, y en ese Hay mecanismos sentido, institucionales, sí, ujú, pero no están logrando entrar ahí porque no se les ha dado ese carácter. y en ese sentido, ¿qué rol deberían jugar hoy las universidades regionales frente a esos desafíos justamente de participación que muchas veces desembocan en la no participación, en desigualdad territorial, falta de innovación y otros temas que son importantes hoy por hoy? Claro, yo creo que, o sea, hay una cosa que no te dije y es que cuando, cuando uno no tiene, cuando la participación que uno ejerce no conduce a cambios, bueno, uno deja de participar. ¿Sí? Es como la participación no es tener reuniones, sino que es lograr ser partícipe de un proceso que tiene sentido. Por eso que la descentralización y el fortalecimiento territorial está ligado con la participación. ¿Ah? Porque si los asuntos los asuntos importantes se acercan a donde yo estoy situado, el barrio, la comuna, la región, entonces tiene más sentido participar. ¿No? Ujú. Si el asunto, las decisiones grandes se toman lejos, bueno. Y el revés, si acaso lo que discutimos cuando participamos no tiene mayor destino. Bueno, yo creo que las universidades tienen hoy día una gran ventaja y esa ventaja es que en términos de confianza aún tienen, y sobre todo en las regiones que no son las metropolitanas, tienen una alta confiabilidad. O sea, hay una expectativa ciudadana reiterada en las encuestas de que dentro de las instituciones esta es un lugar confiable. ¿Qué significa que es confiable? Entonces que yo, si la universidad convoca, yo voy a estar interesado, voy a creer de lo que de ahí salga, voy a confiar, voy a participar eventualmente, etcétera. Entonces digo, la universidad, más allá de su rol específico en la creación de conocimiento y en la formación de los estudiantes, que es su misión fundamental, las universidades regionales tienen en las regiones, en los territorios, una cercanía y una confiabilidad que les autoriza, no solo les autoriza, les da la responsabilidad de contribuir a este proceso que estamos hablando. De Es todas decir, lo que maneras, hoy día no puede hacer un partido político, o si lo hace no va a tener eco, y no estoy hablando de uno en particular, sino que en ujú, general, el sistema de partido, sí la universidad puede ayudar a que se haga, no para reemplazarlos, por supuesto, pero sí, por ejemplo, para reformar los mecanismos, para hacer propuestas, para brindar espacios plurales a la ciudadanía, son muy fundamentales para colaborar con los gobiernos regionales, en el fortalecimiento de los gobiernos regionales. O sea, todas esas tareas las universidades están en condiciones de hacerlo y además la ciudadanía de algún modo está confiando y esperando que ocurra. Por lo tanto, si no ocurre, es probable que la confianza se resienta. así es. Y para ir terminando, don Gonzalo de la Maza, sociólogo, doctor en sociología, actual Premio Nacional de las Universidades Regionales AUR. Después de publicar libros sobre todas estas temáticas que hemos conversado, participación, políticas públicas, desarrollo regional, y recibir este premio, si tuviera la oportunidad de entregar un mensaje a quienes hoy diseñan el Chile de los próximos 30 años, ¿cuál sería la principal lección que los territorios le han enseñado y que el país aún no termina de comprender? Muy buena pregunta. Creo que sería un mensaje de confianza, o sea, confíen, que confíen
en que nuestra historia, mirada desde abajo, digámoslo así, mirado desde la particularidad de sus territorios, tiene capacidad y condiciones que si son fortalecidas, que si son respaldadas, apoyadas, podemos obtener resultados por lo menos de equidad territorial y de mayor cohesión social. ¿Ah? Puede ser que hayan, por supuesto, temas que escapan a esto, pero ahí tenemos un problema. Chile es un país muy largo y por lo tanto la descentralización es como que uno diría de suyo, debiera ser, porque porque hay un problema de distancia. Tú estás en Arica a 2100 kilómetros de la capital, o sea, en fin, es obvio eso. Pero creo que el problema en realidad es que que miremos nuestro desarrollo y decir, bueno, ¿qué tenemos para avanzar? Y yo creo que tenemos en los territorios las condiciones, y eso es producto de la inversión social que ha hecho el Estado a lo largo de 50, 100 años. ¿Ah? Educación, infraestructura, conectividad, nos falta mucho, pero hay una capacidad para poder, institucionalidad, que si la desaprovechamos y debilitamos el desarrollo del país. O sea, y creo que eso está muy presente, y la ciudadanía en cierto modo también lo tiene claro. ¿Ah? O sea, antes el proyecto muy fuerte era la migración hacia la capital. O sea, en los años 50 eso era, porque ahí era donde estaban las buenas ideas. No es así. Hay la percepción, nosotros hemos hecho encuestas de eso. La percepción es que se vive mejor también en otros contextos. Muy bien, ¿eso qué significa? Significa no solo condiciones naturales, también una serie de otras condiciones que harían de nuestro país un país más equitativo. Y por eso que sería transmitir de nuevo un mensaje de confianza, pero confianza en la institucionalidad en sus propias ciudadanas, ciudadanos e instituciones de los territorios. Que así sea entonces. Muy agradecido por esta conversación, don Gonzalo de la Maza, y será hasta una próxima ocasión. Muy agradecido. Gracias, un gusto estar aquí en la red Mi Voz. Que esté muy bien. Media hora para dar la vuelta al mundo y seguir tu día. De aquí en adelante, en Radio Utarapacá. Y de esta manera concluimos el programa de hoy, el último de junio. Bajamos la cortina del primer semestre y ya la próxima semana estaremos iniciando el segundo tiempo del año. Sí, el segundo tiempo sin pausa de hidratación, ¿eh? No como en el Mundial. Vamos a estar allí de corrido compartiendo con ustedes las informaciones de regiones aquí en Radio Universidad de Tarapacá, también en su canal de YouTube para que revisites todos los programas que hemos realizado a la fecha. Ya tenemos decenas de entrevistados, conversaciones muy interesantes con distintos temas que atañen a las regiones de nuestro país. Y por cierto, si quieren revisar los editoriales, las entrevistas escritas, porque no tienes tiempo para revisarlo de manera audiovisual, lo puedes hacer en los 14 medios de mivoz.cl. Agradeciéndote tu sintonía, te invitamos a que disfrutes el domingo y, por cierto, también mañana lunes feriado de San Pedro y San Pablo. A los que son católicos, ustedes saben mejor que nosotros cómo celebrarlo, y a los que no, que sea una instancia para compartir con amigos, la familia y, por qué no, reflexionar con ocio, leyendo un libro, ya sea digital o impreso, viendo alguna película, viendo los partidos del Mundial y todo lo que nos ofrece esta instancia a través de la televisión y los distintos medios digitales. Que estén muy bien, un abrazo grande, nos reencontramos en julio. Chau, chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentaron De Aquí en Adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.